Queridos amigos, ¿cómo están? Ya podemos recibir la comunión, ¿no? Las iglesias están abiertas y los fieles pueden recibir la comunión. Algunos me preguntaron, ¿es posible esto? Porque hay sacerdotes, obispos, pastores que dicen no se puede recibir la comunión si no es en una celebración comunitaria. Y como no podemos tener celebración comunitaria, no podemos recibir al Señor. Y entonces hay un rito en el ritual de los sacramentos que se llama ritual para la Sagrada Comunión fuera de la misa. Esto es algo muy antiguo. En la antigüedad cristiana, por ejemplo, los mártires que iban a morir, que estaban encarcelados, se les llevaba la Eucaristía para que pudieran recibir al Señor, alimento de inmortalidad, remedio de inmortalidad, nos llamaba San Ignacio de Antioquía. Bueno, entonces, no solamente se puede, sino que se debe, porque en circunstancias como estas, donde no se puede recibir, no se puede asistir a la misa, sí se puede recibir la comunión. Y les leo algunas cosas que dicen las notas preliminares de este rito. Dice que se debe inculcar en los fieles la tendencia a comulgar durante la misma celebración eucarística. Es decir, que es importante el aspecto de la celebración de la misa. ¿Por qué la Iglesia le da tanta importancia a este aspecto? Bueno, porque no por el sentido comunitario como tal, ¿no? Es decir, que si hay una oración que es comunitaria, entonces vale. Si lo haces solo, no vale. No, porque todos los sacerdotes en este tiempo estamos celebrando la misa solos, con cámara, sin cámara, solos. Por lo tanto, no es el valor comunitario lo importante. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la misa y la comunión fuera de la misa? Bueno, es que la misa es el sacrificio de Cristo. Es la actualización o renovación del sacrificio de Cristo en la cruz. Volvemos a estar en el Calvario junto con Cristo. Y ese es un aspecto muy olvidado. Cuando se saca eso se pierde todo en el entendimiento de la misa, en el sentido de la misa. La misa es el sacrificio de Cristo. Por lo tanto, el que vive la misa está viviendo el sacrificio de Cristo. Ahora, la misa vivida de manera perfecta, participada de manera perfecta, incluye la comunión sacramental, ¿no? Es decir, que tiende a eso y es la forma perfecta de la participación en el sacrificio de la misa, recibir a Jesús. ¿Qué pasa cuando lo recibo fuera de la misa? Bueno, dicen acá las notas preliminares, hay que instruir diligentemente a los fieles, enseñándoles que también cuando toman la comunión, aún fuera de la celebración de la misa, se unen íntimamente a este sacrificio en el cual se perpetúa el sacrificio de la cruz y se hacen partícipes de aquel sagrado banquete. Es decir, que también es una participación íntima, dice, en este sacrificio. Es una participación íntima, no es una participación plena, diríamos. Pero me parece que lo importante de todo esto, de toda esta distinción, de que existe primero un rito para que los fieles puedan, fuera de la misa, recibir a Jesús, es que la Iglesia nos recuerda a nosotros el valor de la Eucaristía, que la necesitamos para nuestra vida. Hay un pasaje en el libro de los Reyes en que Elías, huyendo de la reina Jezabel y del rey Ahab, va al desierto, se desea morir porque la vida de ser profeta es muy dura y no le dan las fuerzas espirituales. Entonces se tira a dormir y un ángel lo despierta y le dice, come y bebe, y había un pan y agua. Come, se vuelve a dormir. El ángel lo vuelve a despertar, le dice,
come y bebe, que el camino es largo. Y Elías comió, bebió y caminó 40 días hasta el monte Horeb. Bueno, la Eucaristía es eso, es el alimento para nosotros, peregrinos, hacia el monte, que es el cielo, que es el encuentro con Dios. Y necesitamos comer y beber porque no tenemos fuerzas. Entonces, la Eucaristía no es algo que se nos ocurre, que quizás estaría bueno. No es que solamente estaría, es mucho más que estaría bueno. Lo necesitamos. Alguien me dijo, bueno, todavía en mi parroquia se ha dicho que en este momento no lo necesitamos. Bueno, yo me quedé frío, digo, bueno, ¿será que no son cristianos? Porque si somos cristianos necesitamos, no podemos vivir sin, eso significa que algo sea necesario, que no puede ser de otra forma. No puede ser de otra forma que vivamos nuestra vida cristiana, nuestro camino de la vida cristiana, si no es con la Eucaristía. Por eso el Señor nos dice, bueno, tomen y coman, esto es mi cuerpo. No es la celebración comunitaria el valor que le faltaría a la comunión eucarística fuera de la misa. Lo que le falta es la misa, que se hace con o sin comunidad. Y entonces, claro, faltando quienes interpretan la misa solo en un sentido fraternal, en un banquete fraternal, le falta a la comunidad, no necesitamos de la Eucaristía. ¿Por qué? Si no podemos estar juntos, tampoco necesitamos de este pan. En cambio, lo que nos dice la Iglesia es el sacrificio de Cristo. Eso es lo importante. Se unen íntimamente a Él. No nos olvidemos, el Señor nos está esperando. Que Dios los bendiga.